Tilgorwal maya tere nui chirwach rujunsut dinamit wachagal. Hinak belejeb huyuk pokumchi nuwi pokumchi nukorbal. Hinak chicho pokomchi nuwi pokomchi nokorbal. Hinak munchu pokomchi nuwi pokomchi nokorbal. Hinak chipats pokomchi nuwi pokomchi nokorbal. Hin akurunha pokonchi nuwi pokonchi nukorbal. Hinak tamahun pokonchi niwi pokonchi nokorbal. Hinak tukur pokonchi nuwi pokonchi nokorbal. Inqayew rusukil kikush taqiqasqachaq pokomchi ar cangrejal San Luis Petén pantinta telemán pansos el estor borok pang pokomchi. Alentak chi inki misuktak akush inuyawtak usukil akush ejewo tinuyok ehtak rechinete okiktak paruman runim ijikwach kiqijil ayuil qorbal chiruwa chiqijwili ahwal wachine qakuta reqoqchol rupanarik wila tichol tzih panqa qorbal titzih panok panqa qorbal wila tichol tsuy on ichinik titzuyinok quk Chikun chelal kakau isaktak ruwi ikakorbal. Mastak orikreh iya pampat, pampe o pantak ulk aspiral. Rewili henah piral inkiyew imola tan likwach kina runim ijikwach ki ijil I ayoil korbal. Wila tichol ilujinik panagorwal til hujinok. Wila tichol tzih panagorbal titzih panok. Dios wetut sina orih chalok. Wila tibirinik panagorbal tibirinok. Kalin. Kalin jaw. Wila tichol orik panagorbal tiorok. Pampat pantijibal pangnukamaj. Quien orik cuando corbal. Que ejil y ayuil orbal. Sarut. Cewek beta, ayah ni nabi bila kau khosar, nabi bila tu aku klik cek. Sukilguxlista kawecha winchalal harupta wilkatayu en katioshesta kawero kachita koja wuchelem chiwach junkamwili. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad que tenemos programado el día de hoy. El objetivo de nuestra actividad es promover la conversación y rehabilitación del idioma maya poqomchi a través de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, en el marco del Decreto 03-2024, ley que declara el Día Nacional de los Idiomas Indígenas, con estudiantes y docentes del ciclo diversificado de Tactic Alta Verapaz. Diljik ekauteshik wach y poqomchi orbal ruk utajenik parunimqijik y pet orbal chirjunsut wachakal. Parupehel Itaqap 03-2024
Re numqijik wach kiqijil ayuil orbal. Rukta kecholinel on tijinel kuhtanel re rochit kuhtanik pantinamit chibats. Sukil kushlis takawe. Sukil kushlis takakulik. Chpan junk ambulina. Wixame y ayure y camalpere y pocomchip molab. Ajab esma Ricardo Morangbin. Ayuwalek chakashilak. En esta ocasión pues voy a presentar al licenciado Ricardo Morangbin, que es el presidente de la comunidad lingüística Pocomchi. Su lugar de residencia, él es de la aldea Belejú, del municipio de Chicamán, el Quiché. Él es licenciado en sociolingüística. En su trayecto laboral, del 2024 a 2028, pues, actualmente es el presidente de la comunidad mayahablante del idioma Pocomchi. Del 2019-2024, director del Instituto Básico por Cooperativa de Enseñanza, Barrio San Pedro Belejú, Chicamán, Quiché. 2018, director del Instituto de Diversificado Belejú, Chicamán, Quiché, carrera de perito contador. Del 2009 a 2017, coordinador, presidente y técnico traductor e intérprete, Comunidad Lingüística Pocomchi. 2020-2026, docente universitario, Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Rewilik takechunchal hawilik aharik irkamanejwach ahab esma Ricardo Morangbin. Yunana Canare Juncam, presidente, licenciado Ricardo Morangbin. Alentak, Sokil Kushlisawitak, Chachel Jomegirwili. Muy buenas tardes, jóvenes, estudiantes. Previo a dar mi mensaje, vamos a hacer el llamado a nuestro guía espiritual, en la invocación. Vamos a hacer una invocación previo a iniciar con esta actividad en conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Lengua Materna. Chinchel kamanik nakabanam chinchel harik take ahwala chipam kakacherik pet loklajekajau. Toda acción que podamos hacer en nuestra vida, en nuestro trabajo, en cualquier tipo de actividad, debemos primero pedirle al Ajau, pedirle al Ser Supremo que nos ilumine, que nos acompañe y también que nos dé sabiduría. Ustedes que son estudiantes, pues deben de tener en el centro de sus vidas el Ser Supremo, ya que están en un constante aprendizaje. Entonces, esta vez vamos a iniciar nuestra actividad con nuestra invocación. Jeretak en Kapajkaj Takre Loklaj Ajau Kiej Tarawilkojo y Majejau. Kalen takchagunchilal hatak kamanombre y mola repoconchi chipame katinamital chibats en calle sokilak ustak hatak kamanom y parvinal y loklaji kashiru chaliki rokiki kashiru kushiki loklaki huli
inqatiosej también que taqe loqlaj taqe ajtijinel taqe ak'unex'un inquy'ej pues neki ponik koch aja inkaj ponik re y ajaw ne tob'inike chipami kitijb'al ruk' kina'ojb'al re chunchel aja ulik parwi iqa q'orb'al poqonchi re nub'ijnal ma Carlos Tum ink'amal b'ere jenaj molab tutak al chib'atz chipami junk'am guli naqa qatyoxem re qajaw aja ulik naqa qopom ayu' inqakoj rejtal re kaq pues re qakik'el re q'eq pues re qismal re panaqawach re saq re qab'aqil re qe re kixq'aq y re q'an pues re qatz'ujumal re wi'ik chirij qab'aqil y re rax pues re q'or re loq'laj jaru' nimal xe'k ajam yoq ixkab yunak loq'laj q'iij yunak ixib'toj q'iij jaru' ik'acharel wilkoj ayu' wilik iroq'ijil ik'acharel yu'nak chiwach toj x'asjik wilik ayu' ma'anet ro'an chima'jenoq ayu' k'ij wilkeb wilik ikeq'ij itoj irumaj re inqayew inqani tojenik k'ij wach ruwi' inqaq'orej loq'laj q'a' qaq'orej loq'laj k'uxik tew k'uxik inqaq'orej loq'laj ak'al loq'laj ja' re taqe loq'laj poch'umil chipami junk'am wili nikpawach iqanimanik maax taroq'or xare'la cha t'osej iloq'laj q'iij wili aja wilik koxtej naq'awach chirelarik chik jenaj chik iloq'laj q'iij saqom wili inqat'osej re ajaw ixib'toj chi wilik qak'acharik ik'achir yen qatz'a'il y ajaw ajpu alen chaloqawer el malq'ij parb'ijnale ajawtoj qat'osej awe qak'acharik rundyos awe qakowil rundyos awe qapat qaya'ab rundyos awe qawaqaja rundyos awe malik wo wachiwoq nuq'ab rundyos awe ajaw parb'ijnale iqamola parb'ijnale qakamaj ayu inqapaqqa qakowil ruk' iqaq'orb'al poqonchi chipami qatinamital ayu tinamit chib'atz chiwach loq'laj taktik inot'osej awe ajaw re'jati wilkacho chiwach relb'al q'iij re'jati cha'jin re loq'laj qaq'aq re'jati wajaw nu abuelo nu mam re'jati nu mam b'alam kitzej qaja' palunja' re'jat chaloq ruwi' chakuy chatob'ej taqe chowe loq'laj awak'un awix'un re wilik ikiq'iij re nawaltoj ajawaltoj nawalimox panki b'ijnal xi'asjik chiwach aj chiwach loq'laj yuq ixkab' ayu' chiwach kan chiwach no'j re taqe re awix'un iwilkeb' chawach parb'ijnal awi' wajaw b'alam aq'ab' re'jat chatob'ej taqe chaloq chunchel jarub'aj alak'un xanik pa'wach kiwi' kinimanik awak'un awix'un junilarik na'nam chaloqej jumb'an naye'em chaqakowil jumb'an naye'em chaloq bendición chaqana ma'wach tanenakana ma'wach tanarq'ej b'ik chiqunchilal jenaj chib'ej qoj'ojwi' jewilej re inqatyoxej iloq'laj q'iij yunak parb'ijnal qaq'orb'al poqonchi na qa'orik na qab'ichinik na kitijinik taqe k'ejolaq re taqe q'ajxoqaq jere naqwajaw b'alam kise chaye chikowil kikik'el chaye chukansil chaye chokina'ojb'al panab'ijnal relb'al iloq'laj q'iij k'alen awe k'alen chaloqawe parb'ijnal iloq'laj rokb'al q'iij k'alen awe b'alam aq'ab' k'alen awe chomija' chatob'ej taqe chowe loq'laj ajalak'un
shasrik chiwachi nawal kej shasrik chiwachi loqlaj q'ij nawal tz'ikin nawal kawoq nawal aqab'al nawal b'atz' re' taqe wili ajalak'un wili kiq'ij ayu' wilkeb' awak'un ayu' wilkeb' awix'un chakuy chatob'ej chaloq'wej parb'ijnal y loqlaj q'equm aq'ab' chalik re loqlaj q'equm aq'ab' Holik tanak nen ak'uhtaj choqe panqawirik holik tanak nen qilow qojatob'ej qojamejrej chipam q'equm aq'ab' ruk' qawirik qaje'lik rumajre' parb'ijnal qapoqonchi neta naqinponik ruq'ijil chichunchel jolwachil neta naqojq'orik chipam qaq'orb'al ruk' ajawilik xojrukana' taqe qamam qatit Diosej awe wajawb'al amaq'ab' re'wilik ajchin q'asam awe yu'nak chiwach rokikiq'ij k'alen awe rukab tz'uj re loqlaj yuq ixkab loqlaj ak'al wilin Diosej awe k'alen awe k'alen che loqawer el balitew para b'ijnal rehtal chiwach loqlaj q'ij k'alen awe Chatob'ej taqe chaloq'we loqlaj awix'un ajalak'un re xi'asjik chiwach loqlaj nawal kamej nawal tijax nawal ix ajawal taqe loqlaj yuq ixkab' xi'asjik chiwach iq' chiwach loqlaj tew k'uxik sutz mayul run Dios chaloqawej ajaw ajawulik parb'ijnal loqlaj q'ij wili chab'esaj chawilow chatob'ej taqe chawe makana jawulik jarub' ajalak'un jarub' awak'un re xi'asjik chiwach nawal tz'i' ajawal tz'i' wili taqe loqlaj ajtijinel wili taqe loqlaj ajk'ujtanel ajaw tz'i' también chab'esaj taqe chaloq mankere qiti' mankere k'axik ma'chi k'axkilal ma'chi tikilal chipam kib'ej mankitoxk'ij ikoq mankik'ul k'axkilal makiq'ojarik rum carro makiq'ojarik rum moto makiq'ojarik rum taqe ch'ix haw chakuy chab'esaj taqe chunchal ik'ujtanel kamanom docentes re loqlaj kamanik wili ije taqere loqlaj ajtijinel estudiantes chakuy chab'esaj we loqlaj yuq ixkab' nawal ix ma'chi chaloqjun kamej wuqu' kamej chikina chikij narponik loqlaj q'ij ajaw naqakimik per qojponoq tanaq 80 90 100 años tanaq ik'acharik wachak'al je' wili nupajqaj awe chiwach loqlaj relb'alitew k'alen awe wili nupajqaj awe chiwach rukaj tz'uk' re loqlaj ak'al wili loqlaj yuq ixkab' chatob'ej taqe chaloq'we ajalak'un re' xi'asjik chiwach nawal k'at nawal nawal ajpu' nawal ajmak nawal q'anil yu'nak re' jat ijqanik re loqlaj qajab' wili wuqub' q'anil chaye chaloq jolwachil q'amb'oq tanaq kana'oj b'al taqe jarub' taqe ajtijinel jarub' taqe ajk'ujtanel jarub' taqe k'achi' kojik hojtoq ruk' ikitijinik mak'esin rujolwachil najnar q'amb'ik no'jb'al re' ruk' ikitijinik awak'un awix'un taqe ajalak'un loqlaj nawal ajaw kajtz'uk re loqlaj wachak'al juninaq chi loqlaj nawal q'ij re' wili nupajqaj chiwach loqlaj q'ij yu'nak chiwach ixib'toj k'alen awe loqlaj kajtz'uk re wachak'al k'alen wa awe loqlaj rani ma loqlaj tejlik huracán rasha kakulja tz'ipil kakulja rashal nanawak tz'ipil nanawak p'okunaj pup tepew kukulma tz'alom qajolom tz'aqol b'itol maqojaqana maqojaq'eb' qojawilow chaloq qojab'esaq chaloq chipami qab'ej qanimanik chaye chaloqej nim wachb'ej saq wachb'ej k'ixkab' wachb'ej tanaq ma'wach nekajnik chirij chiqunchilal tanaq jenaj chiloqlaj b'ej qoj'oj wi chipami rosaqil qab'ej chipami qakamaj chipami qatijinik chipami k'ujtanik ruk' qakowil ajaw run Dios awe re' wilix nupaqaj awe loqlaj rani ma loqlaj tejlik infinito espacio kitut b'es ajaw run Dios re' wilix nutz'uyej awe chiwach loqlaj q'ij yu'nak ixib'toj parb'ijnal loqlaj tijinik wili k'alen wa awe loqlaj yuq ixkab' jarub' chi loqlaj patab'aj jarub' chi loqlaj ya'ab' k'atb'al mayij jarub' chi xaqche' k'ajam jarub' chi loqlaj ya'ab' chakuy run Dios awe naye chiqawaqaja je' wili nupajqaj awe chawach qojb'ejik loqlaj yuq ixkab' ajan qayew jun xaq ka'xaj chiwach jo'jun chi loqlaj q'ij jo'jun chi wajq'eq jo'jun chi kab'laj hora jo'jun chi loqlaj ixq'eq jere naq chaye chiloqej run Dios awe k'alen awe balq'ij
Toshawejau, Sukil Elizabeth. Kore Agionak Nakaorik. Lo voy a hacer en español, es el idioma de comunicación. ¿Qué fecha tenemos hoy? 20. Y mañana, 21. ¿Alguien sabe qué se conmemora el 21? Va. El día 21 se conmemora el Día Nacional e Internacional de la Lengua Materna. A través del decreto 3-2024, Guatemala ratifica nuevamente y reconoce que los idiomas mayas de Guatemala ha estado durante muchos años al margen de la ley. Es por eso que existen papás que ya no transmitieron ese idioma Pocomchi, idioma Ekchi, idioma Achi a sus hijos. No fue casualidad, sino que porque han de sufrir algún desprecio, alguna marginación, alguna explotación, solo porque no hablaban el español. Lo poco que se aprendió, mejor transmitieron a sus hijos. Y es por eso que paulatinamente nuestros idiomas mayas, por ejemplo, pues poco a poco se está muriendo, se está desapareciendo. Pero queremos agradecerles a quienes dijeron: nuestro idioma no tiene que terminar, nuestro idioma no tiene que extinguir. Surgieron tantas luchas, tantos movimientos sociales para la defensa de la cultura, la defensa de los idiomas en el contexto guatemalteco. Es por eso que los países del mundo, los pueblos originarios específicamente, lucharon para que los idiomas del mundo y los idiomas específicamente quienes sufrieron tanta marginación, pues hubieran leyes que les favorezca su fortalecimiento. Surge un convenio internacional denominado 169, luego surgieron leyes internacionales, convenios internacionales también, declaraciones como Declaración Universal de Lingüística de la Ley de las Lenguas también internacionales, y en el 2024 se aprueba la ley que decreta que los idiomas mayas de Guatemala se debe de difundir, y el 21 precisamente el día de mañana, pues todo el mundo, todas las instituciones del país deben de estar en conmemoración, pero a la vez comprometernos el fortalecimiento de cada uno de sus idiomas. La comunidad lingüística Pocomchi, la cual represento en este periodo, está también bajo su mandato decirle a cada una de las instituciones que ustedes representan que deben de ser partícipe, a decirles a cada uno de ustedes que los idiomas mayas, en este contexto se habla el Ekchi, el Pocomchi y el Achi,
deben de ser parte de los procesos educativos en todos los establecimientos. Alguien que esté hablando en su propio idioma en las aulas no debe ser objeto de burla. Es ser humano que tiene otra forma de comunicarse. Uno de los considerandos también que en el decreto 3-2024, donde establece que el idioma es una de las bases que se sostiene la cultura, en las cuales entonces se debe de transmitir, se debe de respetar, se debe de promover en todas las instancias públicas y privadas, mayormente que ustedes son los próximos profesionales, deben de ser conscientes de nuestro contexto. Es por eso es que ahora tenemos a 3 ponentes acá en que nos van a hablar de temas muy fundamentales. ¿Y cuáles son esos temas? Tenemos de una vez, vamos a entrar de lleno para que los podamos escuchar. Tenemos acá al licenciado Deiler Ariel Kejmax. Un fuerte aplauso para él. Él es nuestro coordinador de programas de la comunidad Pocomchi. Él es licenciado en sociolingüística aplicada a la educación bilingüe intercultural. Esa carrera nos compromete seguir fortaleciendo nuestro idioma. Uno de los valores agregados de la carrera en sociolingüística es que ese profesional debe estar consciente en que debe ser parte para fortalecer los idiomas. En este caso, él pues está cumpliendo el mandato académico de su formación, ya que está dentro de nuestra institución a decirles que nuestro idioma Pocomchi se debe de fortalecer. Él también es docente, ha sido docente en la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial para el Aprendizaje del Idioma Pocomchi, formador, facilitador y traductor. Actualmente es el coordinador de nuestra institución. Y luego también asumió hace poco la coordinación de programa de nuestra entidad. Entonces tenemos 10 minutos para que él nos pueda hablar sobre la concientización sobre el cumplimiento del decreto 3-2024, ley que declara el Día Nacional de los Idiomas Indígenas. Entonces, cuando falten 2 minutos, es decir, los 8 minutos, los 10 minutos que él tiene, voy a levantar esta paleta de color celeste y cuando tope los 10 minutos, el color rojo. Ajá. Irachtak chikorik shaharik nar orong deiler nenar orgesino que pampokon ener orgesino que pankashlang orik rumche ahwal wowach chi naka orig mahmi pankashlang orik o achi ka oram chinchel koh orok ki pankashlang orik achi ko ma re tawurwi rum nok chi ahwal wa chinga or pankashlang orik koh orik rum makhre yunak ne kayew a khomehil khaw deiler wile kawe laheb meh yunak
K'alentak k'ijolaq. K'alentak chawunchelan. K'alentak k'ijolaq. K'alentak ajtijinel. Tipatak. Tipatak. Mashtaret. Tipatak. Chayup takawib. Chayup takawib. Mashtaret. Chayup takawib. Chajosah takakap. Kapchel. Chajosah tak kapchel akap. Chakasah tak. Chakasah tak. Chajosah tak. Chakasah tak. Chajosah. Chayup takawib. Chayup takawib. Chayup takawib. Chayup takawib. Chayup takawib. Titsuntak. Titsuntak. Mashtaret. Mashtaret. Kachino yemre está la yuchi wilik takawe ti orik tak pangka korbal. Wilik kachi yemre está wilik takeh ma ki orik tak pangka korbal. Sharela shnuye o shaye tak resta lihat chireskibani ke kilo mahe. Kilo chiskiban kire wilke tak chachel iskiban wo chik. Mahe pernang orang ki bisibong ng korbal pangkaslang orik ko pangkaslang orik nanong orik reh chine. Ne un kipirah tak konchih. Mashtaret kharub tak pokon wilke bayu. Chakosah takaka. Pokon. Ti orik tak pampokomchi. Chakosah takaka. On tipa latak tipa tak pokon. Tipa tak. Mashtaret. Derera orang chiret tak ti orik tak pampokomchi, mahe? Mashtaret, titsuntak. Muy buenas tardes, estimados estudiantes de los colegios privado mixto La Enseñanza y Colegio Cristiano Vida, si no estoy mal, ¿verdad? Muy bien, sean bienvenidos acá en este festival académico. Chihari Grokor en la presentación. Chirogor. Alguien que lo lea. Muy bien, vamos a hacer algo. Muy bien, alguien que lo quiera leer. Chujasajrokap. Muy bien, Awach Kabiraj. Kigejeli ayuil korbalchi rujunsut tinamit huachakal. Un aplauso. Muy bien, excelente. Muy bien. O sea que ustedes hoy están acá por conmemorar el Día Nacional e Internacional de los Idiomas Indígenas, o en este caso los idiomas originarios. ¿Y cuáles son esos idiomas? ¿Y acá? ¿Cuáles son esos idiomas? Muy bien, ¿quiénes son los de acá o de Tactic? Que levanten la mano. Residentes de acá. Residentes. Muy bien, pregunto, ¿cuántos idiomas se habla acá en Tactic? Que levanten la mano. Los que ya participaron, le vamos a dar la oportunidad a otros. Bueno, muy bien, Javier. Muy buena tarde tenga cada uno de ustedes. Principalmente los dos idiomas que se hablan aquí en Tactic es el Pocomchi y el español. Normalmente se habla el Quechí, pero son comunidades lejanas. Solamente. Muy bien. Acá nos indican que son ¿cuántos idiomas en sí que se habla acá en el municipio? Wilik y Pocomchi, Ekchi, Achi, Wiliki Achi,
Ejre, Kashlan Orik, idioma español, ¿verdad? Muy bien. Eso quiere decir que en Tactic se hablan 4 idiomas originarias o idiomas mayas. Ahora bien, si yo les preguntara a ustedes cuál es el idioma oficial del municipio. Muy bien, sí. Cada municipio, cada departamento del país tiene su propio idioma oficial. Aunque en la ley dice que el idioma oficial de Guatemala es el idioma español, pero ahora bien, si yo voy a Cobán, ¿qué idioma encuentro? Son ekchis. Y si los de Cobán vienen acá con nosotros, pocomchi, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Vamos a hablar acerca de lo que había indicado el licenciado acá sobre el cumplimiento del decreto 03-2024. Y sí, lo que les pido a cada uno que sean participativos, porque tengo unos 7 folders acá y no me los quisiera quedar, ¿verdad? Muy bien. Chaye. Muy bien. Quiero parar. Chihari quiero parar. Runim eji kwach itaab Taab orik chirig runim eji ki ejil y ayuil orbal. Ayuil orbal, que quiere decir idiomas originarias o idiomas indígenas, en este caso nuestro idioma pocomchi. Como había indicado el licenciado, ¿verdad? El día de mañana se conmemora a nivel nacional e internacional el Día de los Idiomas Originarios. Solo que hoy, pues como comunidad lingüística, estamos celebrando esa actividad acá con ustedes que están presentes, pero es importante conocer y saber acerca de este decreto, porque sucede que a veces nos preguntan, ¿verdad? Si el idioma o si nuestros idiomas originarios tienen valor, o si se usa, si se valora, si se utiliza. Pues acá vamos a hablar acerca de... ¿Sí? Muy bien, ahí está la traducción. Y algo que sí me sorprendió, ¿verdad? Escuchar cómo leen, porque normalmente, ¿verdad? La mayoría o los que no practicamos la lectura en el idioma nos cuesta todavía leer en el idioma, ¿verdad? Entonces es un reto, pero como acá ustedes son maestros, ¿verdad? Ya son maestros, magisterio si no soy mal, y eso es un reto para cada uno de nosotros, llevar la educación bilingüe en las aulas, ¿verdad? Muy bien. Ya llegué. Katoatak. Muy bien. Todos juntos. 1, 2 y 3. Mashtaret, muy bien, vamos muy bien con la lectura. Ahí nos dice, ¿verdad? Chiret no nakapachtak, chire amak pashil, shirok or, chinarnimhik, narnimhik iwach take yayuil orbal. Y la traducción, ahí está. ¿Por qué creen que el Estado declaró un día nacional para los idiomas originarios? ¿Por qué? Chiret akinakapaj. ¿Por qué? Chiret. Mashtaret. Kabirahayo. Chiret. Para no perder sus raíces. Mashtaret. Chichiharik. Chichiharik. ¿Por qué creen que el Estado declaró un día nacional para que los idiomas indígenas u originarias? ¿Por qué? Muy bien.
Ya casi termina mi tiempo. Muy bien. Muy buenas tardes. Para mí que el Estado lo declaró porque es importante seguir festejando nuestros orígenes. Muchas personas ahorita ya no hablan el idioma y también puede ser porque tenemos que seguir llevando ese legado y seguir transmitiendo el Pocomchi a las diferentes generaciones. Excelente. Muy bien. Muy bien. Porque los idiomas son identidad, historia, conocimiento ancestral, es un derecho humano universal, ¿verdad? Y es por ello que se celebra el Día Nacional de los Idiomas. Muy bien, esta ha sido mi participación y pues muchas gracias. Ahí está, bueno. Licenciado Deiler, muchas gracias. Entonces, algunas conclusiones que me corresponde dar, 1 minuto, 2 minutos, es que la importancia de leer también en el idioma. Los felicito ya que también fueron partícipe para la lectura. Es indispensable a que ustedes también como profesionales lean en el idioma de nuestro contexto. Recuérdense que yo creo que de ustedes pues van a ser la mayoría docentes, maestros, entonces hay que ir a atender a niños en el idioma Pocomchi, y es más, deben de dominar los 2 idiomas cuando la carrera pues es de esa naturaleza. En su mayoría en nuestro contexto es de magisterio bilingüe intercultural, en el cual entonces se debe manejar 2 idiomas. Bilingüe significa bi-2, lingüe, idiomas. Por lo tanto, pues en teoría pues deben de manejar los 2 idiomas al obtener ese título. Y están invitados entonces a que seamos partes de la promoción, difusión y transmisión de nuestro idioma materno Pocomchi. Geagre takagunishun en Katioshegri Haudeiler, Ruger Orix Orchirich decreto, Verera Silnok en Nimjiquach, pan 21 de febrero, Kijil Take Ayuil Tiramit. Entonces, esa es la ley que fundamenta. Ahora, cuando se les pregunte, que se celebra el 21 de febrero, es el Día Nacional de las Lenguas Indígenas. ¿Y por qué solamente las lenguas indígenas? Ya les decía anteriormente, porque son las lenguas que muchos años fueron marginados, fueron invisibilizados en todos los procesos de formación académica. Entonces, ahora vamos a escuchar al segundo ponente o a la segunda ponente, que va a ser la licenciada Gloria Consuelo Tun Isem. Ella también es de nuestro bello municipio. Aplauso para la licenciada. Ella pues es de la aldea Chacal, aquí de Tactic. Es licenciada en Pedagogía y Administración Educativa. Y también en el 2000 fue facilitadora de cursos de idioma Pocomchi en la escuela Herberto Galvez Barrios Tactic, Colegio Asunción Tactic, Escuela Cristina Morales Picón en Santa Cruz, Verapaz, Cantón Los Ángeles en Santa Cruz, Verapaz. 2001, Escuela Santa Rosario de Senaú, desde el 2002 hasta la fecha ha ejercido el trabajo de docencia en el nivel primario en la escuela de Pansinic. Pues el puesto que ocupa pues es maestro de grado del nivel primario en la escuela Caserío Pansinic. Tú te consuela, huele cuahuéate la gente sin josajre era isarash gulene chachiqui me nahuaj chirigre
levantando esta paleta celeste cuando falten 2 minutos. Ahí le pongan mucha atención. Alentud. Alen jaun yo sawe. Alen tak chawun chelal. Misuk tak akush. Alen tak chawun chelal ki khol qashok. Sinan tak yunak, chitak nakapah. Masta nakapah tak chaya nak orom chalok itut re kasi tak orom chubik. Re kibishima orom tak awat chiri re ikutanik chiri ka orbal pokomchi pantak tikimbal ip. He chi pan nimakwas tumbal pan tikimbal he chi pam tak sharere watch. El tema que me tocó desarrollar con ustedes es el uso de nuestro idioma en las instituciones públicas y privadas, lo que son educativas. Muy importante, la verdad. Hoy en día estoy analizando de lo que están diciendo. Kachinus irimrik chikorik achike oronke. Shawuloktak shawachuktak nokshukutak y ahkotak hungam. Nokori chirikre y taab nokchulik rolokil. Chiuyunak runin in kishortak nin ka orbal. Ereno kapag yunak bakota nakre yunak nin re kibhabrik anyunak ma. Shaverah tak charik shortak away chupame 2024. Erechin am chen yunak en correctic am chalok 2003. Hace 2003, en el año 2003. ¿Cuántos años hoy en día? Estoy hablando hace 22 años. Se ha venido el desarrollo de ciertos contenidos, pero a veces no nos damos como que prioridad. Una vez me tocó dar clase, ahorita estoy recordando la historia, en el 2000 fui a desarrollar clase allá en la escuela urbana. ¿Y qué fue lo que me dijeron unos de los profesores? Su tema es secundario. Puedes desarrollar hoy o no. Y me quedé algo sorprendida porque nuestro idioma es lo más importante. Ahora del uso de la escuela, ¿por qué digo? Muchas veces nosotros como maestros y maestras encontramos la necesidad de cada estudiante. Y gracias a ustedes que están asistiendo en esa invitación, Dios está bueno con el catacayo. Lleven esa información. Si el profesor o profesora le está enseñando en el establecimiento educativo con ustedes, hay que darle prioridad. Uno, algún día son profesionales, de aquí a mañana, por decirle, donde lo van a necesitar como requisitos para que trabajen con niños en diferentes establecimientos educativos, comunidades, áreas rurales. Primer requisito, que el maestro o maestra sepa hablar el idioma del niño. ¿Por qué? Un ejemplo, un niño ayer me estaba pidiendo permiso, quería ir al baño, pero como yo estaba hablando en castellano y en pocomchi, pero más ellos, como que los padres de familia también están dando prioridad que hablen el castellano en sus casas, y el niño pues habla en pocom, y yo estaba escuchando en castellano. Señor quería ir, me quiero ir, ¿dónde? Quiero ir, pero ¿dónde, niño? Y en poco me dijo, Naujek Chalok Sarel. Sé que al niño le faltó. Si uno de maestra que no podía entender lo que quería el niño, no, regresate en el aula. Eso es lo primero que responde. Regresate en el aula porque no entendió qué quería el niño, que si el niño quería ir al baño. Y el niño no supo decir, Señor, y quería ir, ¿y dónde? ¿Cómo se llama? Me dijo. ¿Pero qué? Es que en Guajo Ixarel. Eso es la necesidad que nosotros estamos viendo en las escuelas. Por esa razón, muy importante, practiquemos nuestro idioma, hablemos nuestro idioma, como el lema que están llevando hoy en día. Si sabemos escribir, escribamos nuestro idioma. Si leemos o si sabemos leer, leamos en nuestro idioma. Pues gracias a ustedes quienes dieron su tiempo para leer. Ahora, ¿qué dice allá? Les quiero pedir un favor, alguien se quiere prestar para leer allá en la pantalla un día y quiere escucharlo. Y como dice el licenciado, voy a llevar un premio para que así yo pueda escuchar qué dice. Si lo lee bien, se lleva el premio. Y si lo lee un poco mal, pues ni modo, lo siento mucho. Levante la mano, ¿quién quiere leer? Porque quiero el premio, ¿verdad? ¿Quién quiere leer? ¿Quién se anima a leer? ¿Se anima a leer, señor? No es malo, apruebe la suerte. Vamos a escuchar a la compañera de ustedes. Kikijil y Ayuil Corbal Chi Rujunsut Tinamit Wach Akal. Perfecto, aquí está su premio, señor. Sí. De esa manera podemos motivar a los niños
Por ejemplo, nosotros estamos viendo que Ejel, Ayuel, Orbal, Chirujunsut, Dinamit, Huachacán. Si uno de maestro pronuncia bien la palabra, entonces estamos bien. Pero si uno de maestro, nosotros no nos animamos a leer el idioma del niño, a veces nos da vergüenza, entonces andamos mal. Pero ¿qué sucede? Algo, perdón la palabra, algo chistoso. Yo le digo a los niños, por favor, practiquen conmigo los dos idiomas, porque el niño que no puede hablar pierde puntos, pero tampoco voy a robarle puntos. Y si yo les digo, ahora si usted gana, un ejemplo, ella ya logró leer, pero el día que va a encontrar una compañera que no puede leer y llega un estudiante, esta maestra le va a regalar puntos. Le va a regalar puntos porque la maestra no puede, no domina bien el idioma. El niño gana. Pero ¿qué pasa? Cuando vuelve nuevamente conmigo que soy del idioma, híjole, ese niño trajo mal, o sea que no aprendió, o sea que le cuesta más que todo. Ahora quiero enseñar de qué manera hablo yo, utilizo mi idioma en el establecimiento educativo para que el niño practique. De esa manera, así como hizo ella, pues le di tiempo para que hizo, lectura, y pues me di cuenta que sí se puede, señor, sí se puede. Lo que falta es practicar cada una de los consonantes. Hay consonantes que cuestan poco, pero muy fácil. Quiero dar el chivito. Por ejemplo, dice ya que entonces, si me escuchan, en mi garganta está sonando la letra Q glotalizada. De esa manera yo enseño. ¿Cómo se llama el sol en Pocomchi? ¿Cómo? ¡Ay! ¿Se dan cuenta? ¡Ay! Suena hasta aquí la garganta. Entonces vamos bien. ¿Y cómo se llama el ayote en Pocomchi? El ayote en Pocomchi, por si lo saben. Practiquen. Entonces ahí está la K glotalizada. De esa manera voy llevando el establecimiento educativo. Entonces, para que se les quede bien el niño, y una madre me dijo, ay Dios mío, yo si mando a mi niña a la escuela, es contigo, ¿sí? Señor, pero mi hija no puede hablar en Pocomchi. No tenga pena, no se preocupe, yo se lo voy a enseñar. ¿Y qué fue lo que aprendió la niña? Hasta se puso más feliz al cerrar el año, porque empezamos a cantar. Y eso los invito para que ustedes inventen canciones en el idioma Pocomchi, en Ekchi, en Achi, para que los niños se ponen felices. ¿Quiere escuchar una cancioncita que inventamos el año pasado? Sobre las vocales. ¿Quieren escucharlo? Y espero que se les queden para que van practicando ustedes en donde van dando sus prácticas, ¿verdad? Dice la canción, Suknukush no kwilkin chikayu. Repitan, Suknukush no kwilkin chikayu. Digan ustedes. Nano orom ruinan taketsi. A, E, I, O, U. Solo eso es la canción. La letra, perdón. Ahora vamos a cantar. Suknukush no kwilkin chikayu. Suknukush no kwilkin chikayu. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Qué bonita se haya pasado la canción. Espero que se les quedó claro, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, chajosata kakama hasta que na coquic na reliquio chicutane. Levanten la mano quienes van a ser maestros y maestras. Maestros y maestras. Todos. Va. Que se les quede, pues yo solo tomé lo importante que dijo la licenciada Gloria. El maestro debe de hablar el idioma del niño. Quienes no hablan el Pocomchi tienen esa oportunidad. Ajá. ¿Y saben qué?
hablar otro idioma también es ciencia, es conocimiento. Conocer otro idioma es ciencia. La persona que habla 2 idiomas carga 2 diccionarios mentales, y si habla 3 diccionarios mentales. Algunos hablan hasta 4, 5, 6, 7 idiomas, y les facilita desenvolverse mejor ante la sociedad. Ajá. Yo tengo un mi amigo que siempre me gusta resaltarlo porque además de valorar su idioma Pocomchi, es de Pajuil, Chicamán, Francisco Icalhom se llama. Él está en los Estados Unidos. Él habla 7 idiomas mayas, habla el español a nivel fluido, habla el inglés nivel fluido y está estudiando el mandarín allá. Casi para 11 idiomas va por todo. Ajá. Y quiere aprender más, dice, porque dice que el aprendizaje de otro idioma nos facilita aprender otro y otro y otro. Porque, o sea, como quien dice, nos va a facilitar porque apertura más. Y recuérdense que también los idiomas también son pertenecientes de una familia. La familia mayense, pues están constituidos en 22 idiomas, ¿no? El que aprende el quiché va a aprender el cachiquel, el achí, el tzotujil, el zipacapense, casi 5 idiomas que pertenece a la familia más cercana. Y el que sabe el pocomchi, si se intercambia con el pocomam, que está ubicado por Escuintla, Jalapa y Santa Rosa, pues nos facilita entendernos porque somos casi de la familia más cercana. La invitación está en cada uno de ustedes. El maestro debe de hablar el idioma del niño. Ajá. Ramiro presento acá al licenciado Ramiro Quej. El tema de él es la importancia de la formación docente en lengua materna. Y ustedes están en proceso de formación docente. Ustedes van a ser docentes. Ustedes van a tener la oportunidad de sustituirlos a ellos. A la licenciada Gloria, me imagino ya pocos tiempos le queda para jubilarse, al licenciado también Ramiro, y ustedes van a sustituirlos. Entonces, y ténganlo por seguro, porque es la profesión que ustedes están siguiendo. Ramiro, niego viejo mehil, wiliko awila meh, la shuksahrash, kibch meh era, sokil kushlisawe. Alen Jau, Calenta Chabunchelal, Quejol, Ashok, Acustón, Acustanel, Cholinel, Sokil Kushlistar Chawahach, Junal, Chuachilok, Chupami, Willy. Ayo, Peta Catiosere Mola, Pocomchi, Luca Wiliki, Junkamer, Yeuke, Chupamer, Niquach, Gorbal. Chihunsut Huachakal, Jehu Pancatinamital, Ayo Pachil, Jerenok Nignimal, Ojapocón, Ajachi, Ajechi, también Jehu Takay, Ajkashlan Orik, Orik Ayo Pancatinamit Chibat, pues Ayos Sokagush, Wilkoch Conchelal, Ejedalchik Chiharik, Aha Wilikin Kah, Panakacharik, Haulik Anchik, Aha Ojekin Khan. Nankut Hanik, que se nok chirij y Kagorbal, Pampoconchi, de Rene Tigorikui, que Takewe y Mola Pocomchi, Eru Magre, pues Naga Asam Tachawach, Hawilik, Istirui, Irukamach, y Kagorbal, Hawiliki Kustacho, que es Pancajon y Jail, o Pancabishbal, Kuktaje, y Kakaja, Kakulat, o Aha, Patiniqui, de Reajre. Kagorbal en Kakam Chalok, Pancasbal.
Buenas tardes, jóvenes, compañeros maestros, aquí también a los integrantes de la comunidad lingüística Pocomchi. Sinceramente es un honor estar en este lugar acompañándolos para charlar un poco sobre la importancia de la lengua materna. Pues es el tema que me indicaron para esta tarde, y sinceramente pues es un privilegio dominar un idioma. Les voy a comentar sobre la importancia de la formación docente en lengua materna. Sinceramente, cuando nosotros pues nacemos, nos empiezan a hablar de unos sonidos fonéticos, y con el tiempo pues es nuestra lengua materna, y eso deciden nuestros padres en qué idioma quieren que nos hablen. Depende de la circunstancia, del lugar en que se encuentra uno, y automáticamente uno de persona pues ya nace con esa riqueza. Es una riqueza cultural, podríamos decir, porque de cualquier idioma que nos forme en nuestra familia, nuestro entorno social, pues es la riqueza, porque también pues aquí en Guatemala se reconoce como una riqueza cultural. Todos los grupos que habemos. Aquí en Guatemala hay 22 idiomas mayas, y aquí pues cada quien en su grupo. No podemos hablar departamentos, de regiones, sino que también hasta en el mismo colegio, en el mismo instituto, podemos ver el grupo de personas que somos, y eso pues también se reconoce como riqueza cultural. La riqueza lingüística del pueblo Pocomchi, específicamente porque este es nuestro entorno, nuestra sociedad en donde vivimos, estamos en medio de la comunidad lingüística Pocomchi. Pues como riqueza cultural y como riqueza lingüística podemos identificar pues los pocos municipios que hay entre Alta y Baja Verapaz, el Pocomchi, que está en Purulá y sus comunidades rurales, Tactic, Tamaú, parte de Tucurú, Santa Cruz, San Cristóbal, Chicamán, es donde se habla pues el Pocomchi. Y sinceramente pues en estas comunidades pues también existe variantes, pero se entiende y nos entendemos, ¿verdad? Ahora pues ustedes o cada uno de nosotros decidimos qué queremos hacer en la sociedad. Unos deciden ser de la educación, otros de seguridad, otros de la salud, mas sin embargo la riqueza cultural, la riqueza lingüística lo portamos y lo llevamos en donde quiera que nosotros nos vayamos. En el centro de salud podemos encontrar enfermeros, doctores del habla Pocomchi, Quechí, Achí. Nos vamos al Ministerio Público, vamos a encontrar traductores. Nos vamos al hospital, vamos a encontrar personas que también hablan idiomas. Entonces, automáticamente, pues, eso es la riqueza que nosotros podemos encontrar. Pero, ¿por qué influye? ¿Por qué es necesario el idioma? Muchos piensan que es un retraso. Lamentablemente, muchos padres de familia dicen que es un retraso si le vuelvo a enseñar el Pocomchi a mis hijos, el Quechí o el Achí. Es un retraso. Lamentablemente, es una equivocación. Lamentablemente, es limitar las oportunidades a los hijos cuando no se le da la oportunidad de enseñarle desde pequeño un idioma maya. ¿Saben por qué? Y les voy a contar. Después de 20 años de servicio en un sistema educativo, vamos a encontrar desde que uno se hace maestro hasta ahí descubre la verdad, la realidad
en un contexto educativo. ¿Por qué? Porque el maestro cuando llega a una comunidad rural, les voy a contar mi experiencia, estoy hablando más o menos hace 20 años exactamente, llegué enfrentando la realidad. Gracias a Dios era una comunidad pocomchí, yo de la lengua materna pocomchí, y sinceramente cuando uno llega siendo el único maestro pocomchí, porque los demás no era su contexto, eran achíes o solo eran monolingüe castellano, entonces el papel del maestro se convierte en multifacético, porque es el traductor, es el líder comunitario, él es el que interpreta cuando llegan notificaciones de instituciones a la comunidad, lo ponen a leer a uno y lo tienen que traducir. Entonces, por eso casa la palabra riqueza lingüística. Entonces, cuando uno pues domina un idioma, pues es un privilegio, es una riqueza. Y sinceramente, si ustedes decidieron ser maestros, qué bueno y qué bien. Y si traen una lengua materna de algún idioma maya, es una riqueza y va por buen camino. Porque después en el camino, pues la Academia de Lenguas Maya tiene ahí un programa de formación docente, ya de metodología, de enseñanza para los niños, pero no es lo suficiente. No es lo suficiente memorizar algunas palabras, algunas frases, no es lo mismo que hablar y practicar constantemente en la familia, en la comunidad, porque eso en cualquier momento esto puede servir a la comunidad. Entonces, cuando uno lleva esa convicción de ser maestro, pero también con ese dominio de un idioma, no solo de leer, sino también de escribir, créame que es un maestro completo. Les quiero comentar algo del contexto, de las oportunidades que ofrece ya dentro de la sociedad cuando uno ya es maestro. Aquí hay instituciones que velan por la lengua materna. Está la Academia de Lenguas Maya y está también la Dirección General de Educación Bilingüe, que es del Ministerio de Educación por medio de las direcciones departamentales de educación. Ellos son los entes rectores quienes en verdad hablan, leen y escriben un idioma. Y créame que a estos maestros o a estos profesionales ya con el título en mano son los clasificados para mandar en las comunidades lingüísticas dentro del Ministerio de Educación. Y sinceramente, cuando nos formamos de un idioma, estamos hechos maestros. Y los que también pues de alguna manera nos limitaron porque no nos enseñaron un idioma desde nuestra infancia, pues también hay que hacer el esfuerzo y la lucha, porque esto es lo que nos lleva a un ejercicio profesional de la labor docente. Así que, jóvenes y jovencitos, no los quiero desanimar, al contrario, los quiero animar, porque todos se aprende en esta sociedad, solo es cuestión de poner en práctica, empeño a lo que vamos. Así que, pues, su servidor siempre ahí a la orden, en lo que ustedes necesiten para una charla, para una motivación desde nuestro idioma maya, pocomchí, ahí estamos para servirle, como también la comunidad lingüística pocomchí, también a sus órdenes. Muchas gracias, les saluda Ramiro Que. Muy bien. A ver si tengo memoria, pero
el profe nos manifiesta que los idiomas mayas en su momento, cuando estaban visibilizados, muchos de nuestros papás recibieron esa marginación en decirles que el idioma maya era un retraso para nuestro país. Pero hay países que se hablan diversos idiomas y son países potencialmente ricos en diferentes temas. Pero también, si en algún momento nos dijeron que homogenizar todo el idioma, o sea, aquí se quiso imponer el idioma español para todo el mundo, pero también conocemos a países que hablan solamente un solo idioma, el español, pero están sumidos también en la pobreza. Es decir, los idiomas mayas, porque no recibieron la atención como tal y quisieron decirnos que es parte de la pobreza. ¿Por qué? Porque no fue parte del desarrollo desde un principio. ¿Y quiénes le van a dar la importancia? Nosotros, quienes estamos inmersos en el tema. Y el ser maestro es quien debe de contribuir a ella. Nosotros, cuando vamos con los maestros ya activos en el Ministerio de Educación, les decimos: ojalá no desaparezca el idioma en el momento en que ustedes sean docentes, y que nuestros futuros niños nos digan: en el momento de la maestra tal o del maestro tal desapareció nuestro idioma. Pero es uno de los trabajos que todo maestro tiene, enseñar el idioma del niño, en este caso el idioma pocomchi, el rexi, el achi, en nuestro contexto. Pero también es indispensable aprender el castellano como medio de comunicación social a nivel nacional. Debemos también de promoverlo, pero sin olvidar lo nuestro, desarrollar también lo nuestro, hacer ciencia con nuestro idioma. Entonces, como última frase que nos mencionó el licenciado Ramiro, es que los idiomas mayas también son parte de la riqueza cultural de cada uno de los pueblos. Entonces, Teoshem Takaweru Jomehil, Nan Asame Asal Oricuere Reje Camol Oricule Beta Verónica, Katioshem Takawe Aguachelta Wilkatakayo. Mashtaret ayukachiqa ponikruk y kamanikuli y katiushaq taqaweruk y abirinik shawantaq eyunan naqa apam kamanikuli ni kuanos kachika jewo chikre noqna qakolamwach. Muy bien, muy agradecido por la atención que nos brindaron esta hermosa tarde, así como iniciamos, y así vamos a cerrar con nuestra invocación. Katiosej agüestak hataki harub y shakuy takrutz ail y loklahpat ya abuli ayuk ache qakohon restal qa haulik qaqop ayun kotinik noqi chuplik iraj mashtah poqonchi ashik naqi weliki ma'suq tarigraj naqnena ore chutrijej ishana koruman Panjanoqij noqne ruponik chipami rutijinik nimwach nar kamanik re alguli poqonchi iru mahre ayun qilowchi achq'isin qoplik
entonces re ma holik tar or chop taqakush chayet taqawani mare iqa qorbal ijewu chikhenaj wilire rash pues re taqelok la qajo qalaje qamer qarreal qacuartila re taqelok la tumin pues también chajeyo no ijewu od qarashayo rier qustaqe y re chikaqulu pues algo tokom guruan re taqema mashtar korkilal kachare kayu achakal ruma re pues qatyoset qawena qatsapame qakamah qatyoshem re ahaw ishiptoh ahawilik iloqlah shpan chipame hunkambuli runimal rundio sawe para el bale loqlah qih rok bale qih rel baliteu roh baliteu runimal rundio sawe loqlah rane maloklah tehlik rane maloklah kochakal rane maloklah shek aham yuk iska loklah palau loklah ha loklah mar loklah lago loklah volcanes chunchel ha ulikin chokuikre qakachare rundio sawe qateu rundio sawe qaha rundio sawe qaha rundio sawe chunchel ruk taqakiti khinik ruk taqakiwi ik taqe khokhun nak uhtanel i khokhun taqe ha ulikiti khinikin ki an loklah akhaw tanaqmatik ashik naqreke nekiponik chipam i kholukhik lakh noqbal ruk rutikhik wach iloklah qorbal qorbal poqonchi chipam qatina mital chipats ndioseja khawere ahaw chakuy qohatobercho qalqal chayet chaloqe saqwachiqanima saqwachiqabek iska wachqabe nimwachqabe inqa ruk qatikhenik ruk qabe ba khewili ahre ahaw to mangwaqta chinen qatoh ruk qakikel chiwachbe chiwache wachqaham qakikel ولخ قطوخ قيوتش واتش لقلقيه يناك شاب إساق شاولو شلقي خوخون شاكون نشقون خوخون شنماق كاتشاريل خوخون شلقلق أحاولك إيولك أيوتش واتش لقلق واتشاكال رنديو سوي رأخولين ديو سيخوي قخاو توهيل أولي شاكابيس نكتاكا وخاو نمام ألام كتسيب ألام مخاكوتا إقلام لقلق نكين لقلق نتوت كخا بلوخا شومخا يكشخا صنونخا parbihna le rehtal loqlah eshariqak acharik runima rundi osawe chabe saq taqe loqlah awak una wishun chayet chaloqi kowil chayet chanoqwal chipame qabe rundi osawe alen shiwach iloqlah yuqishka chakuy rundi osawe yostaqawe soqil kushlis taqchawunchilal pahurim chik